a todos, a todas. Muchas gracias por estar aquí en la presentación del libro del maestro Héctor Alejandro Quintanar, Un peligro para México y otros cuentos. En primer lugar, agradecer a la Maestría en Comunicación y Política por la gestión del espacio, también por el apoyo para la organización de esta presentación del libro. Aquí la coordinadora, la doctora Diana Fuentes. Muchas gracias. También extensivas las felicitaciones a Areli, a Areli Bernabé por todo su apoyo logístico para el evento. También agradecer a las compañeras también de la maestría, Ale, a Monse, ahorita llega, no ha llegado, pero por el apoyo para la protección civil. Y por supuesto al maestro Héctor Alejandro por acceder a venir hasta acá, hasta la UAM Xochimilco, hasta el sur de la Ciudad de México, a presentar su último libro, Un peligro para México y otros cuentos. En la presentación la vamos a acompañar mi compañero de la maestría, Edwin Manning Romero, y su servidor, Alejandro Barraza. Ambos, como les comentamos, de la maestría en comunicación y política. La presentación va a ser muy breve de parte de nosotros dos. Vamos a tener una intervención de no más de 5 minutitos para dejar la mayor parte del tiempo al expositor, al presentador, al maestro Héctor Alejandro, para que nos cuentes sobre su libro, sobre lo que él considere más importante, sobre lo que él desee al respecto. Básicamente yo les hablaría rápido de la estructura del libro. Fue escrito el año pasado, se publicó en octubre, me parece, en octubre de 2024 por la editorial El El Chamuco. Chamuco. Ajá. El libro se compone de 9 capítulos que hacen un recorrido por todas las mentiras que se han dicho, que han versado alrededor de Andrés Manuel López Obrador, de los movimientos de izquierda partidista en México, especialmente a través de, encarnado en la figura de Andrés Manuel López Obrador. En el capítulo 1 se llama Las de Arranque, ¿no? Las mentiras, las primeras mentiras que se dijeron de Andrés Manuel, incluso antes de que se empezara a convertir en un líder político ya más conocido, ¿no? Que esto ocurrió más o menos a partir de 1992, ahí con el éxodo a la democracia. Capítulo 2 se titula Las mentiras fundacionales de la amlofobia, ¿no? Esas mentiras que acompañaron prácticamente desde el origen de la carrera política de Andrés Manuel López Obrador. Y luego va siendo un recorrido a través de sus demás capítulos, un recorrido histórico y coyuntural precisamente de estas mentiras, ¿no? Hay también un epílogo, los últimos capítulos los dedica a analizar estas mentiras que ya no solamente son contra Andrés Manuel López Obrador, sino contra Claudia Sheinbaum, ¿no? Creo que muchos de nosotros recordaremos en la campaña política, ¿no? Las cosas que en los debates y lo que hubo alrededor de la elección, pues se dijo alrededor de Claudia. En fin, una breve reseña de Héctor Alejandro. Héctor Alejandro Quintanar nació en la Ciudad de México, nacido horas antes del temblor de 1985. Desde entonces lleva una vida trepidatoria. Maestro en estudios políticos y sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor titular en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales desde el 2010. Es doctorante en estudios latinoamericanos por una institución checa, la Universidad Radeš Králové, donde impartió clases de ciencia política en inglés y español. Actualmente es articulista en La Jornada, en Sentido Común y Sin embargo, donde trata temas muy conflictivos como la posguerra fría latinoamericana, los movimientos políticos y el fútbol. Panelista en el programa Radicales, de Sin embargo, donde trata de explicarse la coyuntura política, y lector del Chamuco desde el inicio de su segunda época en 2006.
Su profesión la dedica a la docencia e investigación, aunque a veces piensa que no es tarde para iniciar una carrera de letrista de tangos, lo que quizá le augure algún éxito en el periodismo político. Cedo la palabra al compañero Edwin para que continúe con la presentación y nos hable un poquito de qué va el libro y por qué considera importante que es traerlo aquí a la UAM. De acuerdo, pues muchas gracias a todos por venir. Agradezco su presencia, también a la maestría, a la coordinadora, a los trabajadores audiovisuales, a nuestras compañeras de protección civil y de la maestría. Ok. Me parece que uno de los temas fundamentales de los que se habla a lo largo de todo el libro es la desinformación, la infodemia y la manipulación mediática, ¿no? También desnuda varios de los mecanismos de la mentira sistemática, ¿no? Me parece que este libro es importante porque vivimos en una era en la que la información se ha convertido en un arma política. La llamada con mayor o menor acierto posverdad ya no es un fenómeno marginal, sino una estrategia articulada, financiada y sostenida por grupos con intereses políticos y económicos bien definidos. Y cuando esta maquinaria se pone en marcha, no hay hechos, datos o evidencias que valgan. Lo que importa es el impacto emocional, la repetición incansable del discurso y la creación de enemigos imaginarios. Un peligro para México y otros cuentos hace, a mi entender, un recorrido por las mentiras y desinformaciones construidos en torno a la figura política de Andrés Manuel López Obrador, que aunque pudiera parecer coyuntural, en realidad hay que admitir que guste más o guste menos este personaje o esta persona, podríamos decir que es el personaje político más importante de los últimos 30 años de la historia política mexicana. En este sentido, lo que el doctor Alejandro Quintanar nos muestra es el modus operandi de la desinformación en los medios de comunicación hegemónicos, el papel que juegan ciertos intelectuales orgánicos en la legitimación de la mentira y la manera en la que las fake news o noticias falsas moldean la percepción de la realidad. En ese sentido, el análisis que propone Quintanar nos permite entender que la desinformación, y aquí es muy importante, no es accidental ni espontánea. Es parte de una estrategia comunicativa planificada y bien definida. Por ejemplo, cuando se decía que AMLO tenía vínculos con la Federación Rusa desde 2016, 2017 y 2018, ¿no? O que se fugaba en la madrugada para dormir en una mansión en Las Lomas en 2006, ¿no? No se trataba de errores periodísticos o de simples rumores. Eran parte de una construcción discursiva cuyo objetivo era influir en la percepción pública y, en última instancia, en la toma de las decisiones políticas democráticas a través del voto mayoritario. Lo mismo pasó con la infodemia durante la pandemia, ¿no? Desde las teorías de la conspiración sobre el origen del virus hasta las campañas de desinformación en torno a las vacunas. Recuerdo mucho que alguna analista llegó a afirmar que las autoridades de salud se habrían de tardar 171 años en vacunar a toda la población mexicana, ¿no? En este sentido, Un peligro para México y otros cuentos no es únicamente un libro sobre López Obrador, sino una obra que permite reflexionar, pensar sobre la construcción mediática de la realidad o lo que en términos gramscianos podríamos entender como sentido común. Nos obliga a cuestionarnos quiénes son los que controlan las narrativas o el relato, cuáles son los intereses detrás de la información que consumimos y cómo podemos, como ciudadanos, desde nuestras trincheras, resistir y contrarrestar la avalancha de mentiras que inundan la esfera pública. Y bueno, pues yo los invito a leer el libro, a adquirir el libro y no le quito más tiempo al presentador. Adelante. Bien. Buenos días, ¿se escucha bien? No, está apagado. Gracias. Buenos días, ahora sí se escucha hasta allá atrás. Bueno, primeramente quiero yo agradecer la invitación a la Casa del Tiempo, la Autónoma Metropolitana. Yo solo conocía la sede en Iztapalapa, hoy tengo la fortuna de visitar la UAM Xochimilco y estoy muy orgulloso de estar aquí. Agradezco muchísimo a los compañeros que me acompañan aquí en el Presidium, a la maestra Diana Fuentes. Es para mí un orgullo estar en la comunidad
de la UAM aquí al sur de la Ciudad de México. Y un agradecimiento a los aquí presentes. Esto es una universidad pública, por lo tanto, asumo que todos los que estamos aquí somos una bola de chairos manipulados, una serie de feligresía irracional, unos prietos que no aprietan. Toda esta serie de estigmas que, ojo, no provienen de troles anónimos de internet o de, no sé, anónimos en algún baño público, no. Son etiquetas que se han dicho desde la prensa nacional, desde presuntas voces analistas o de políticos que deberían ser responsables con lo que dicen. Feligresía irracional es una frase con la que la señora Isabel Turrent se refirió a todos los votantes de López Obrador, y prietos que no aprietan fue una bonita frase que expelió el señor Enrique Ochoa Reza cuando era dirigente nacional del PRI. Bueno, el día de hoy yo traigo un montón de datos que ustedes, que somos una feligresía irracional, no saben y que deberían saber. ¿Sabían, por ejemplo, que López Obrador tiene diabetes mellitus y que ya se va a morir? Bueno, pues es hora de que lo sepan. Esto nos lo dijeron en 2011 y quién sabe por qué no se ha cumplido el pronóstico, ¿verdad? Y esto, insisto, no se dijo en un correo apócrifo de internet, no se dijo por un loquito de estos que abren cuentas automatizadas en X, no se dijo en un chat de la tía panista, no. Lo publicó un señor que se llama Leopoldo Mendívil en el periódico La Crónica de Hoy, en el año 2011, porque el objetivo de este bulo, él lo publicó en un artículo de opinión en el periódico La Crónica, obviamente matizando sus palabras para que no pareciera que fuera que estaba asegurando las cosas, pero la intención de ese sujeto era, en el año 2011, tratar de meter ese ruido en el debate público para que dentro del PRD se tratara de contener una posible segunda candidatura presidencial de López Obrador. Y pues cuando uno juega con la salud de los demás, me parece que es una bajeza, una cuestión antiética que no debe ser admisible en ningún lado, ya no digamos en la prensa nacional, donde hay una responsabilidad pública. Bueno, entonces, cuando uno ve que en 2011 se le acusa a López Obrador de que tiene diabetes mellitus y resulta que al día siguiente sale comiendo garnachas y caminando con toda tranquilidad en su precampaña, pues uno dice, aquí alguien está haciendo mal las cosas. O un periodista que miente, o un candidato que no se cuida. Pero ya que pasan 15 años y vemos que se cebó el mito de la diabetes, vemos que lo que hay es una falta de ética en el discurso público. Este libro es un intento de denunciar lo siguiente. Cuando yo estudié al proceso formativo de Morena, porque esa en realidad es mi especialización, un poco azarosamente, un poco en contra de mi voluntad, también debo decirlo. En algún momento de mi vida se me presentó la oportunidad de estudiar a Morena como movimiento político naciente y tristemente cuando uno estudia un fenómeno político termina también convirtiéndose en experto de las contrapartes, porque estudiar al obradorismo necesariamente te lleva a por lo menos observar a los obradoristas y a los antiobradoristas. Y este fenómeno a mí me pareció siempre muy interesante, bueno, por morbo más que por un interés sociológico muy claro, porque hay toda una tradición en México y en América Latina de las derechas que por lo menos han tenido cierta vocación letrada. Uno puede no compartir la menor de las ideas con estas personas, pero uno no les va a escatimar que tienen cierta consistencia, cierta congruencia y que al menos en sus términos son gente que navega acorde a su muy horrible visión del mundo. Pero nadie les puede negar esa congruencia. Pensemos en personajes como
Salvador Abascal Infante, ¿no? Que hasta trató de llevar a las últimas consecuencias su intento de vivir en una especie de castillo de la pureza allá en el norte del país, formando la comunidad de María Auxiliadora. Evidentemente fue un fracaso, pero nadie puede negarle a estas personas que tienen un proyecto del país, una visión del mundo muy retardataria, muy excluyente, jerárquica, inviable, pero pues al menos tratan de documentarse y letrarse en ese mundo. Este libro no es una denuncia ni contra las ideas del conservadurismo, ni contra las ideas del neoliberalismo, ni contra las ideas de la ultraderecha, porque me parece que una democracia, para ser tal, pues tiene que ser plural. Y salvo la ultraderecha, que es abiertamente antidemocrática, el conservadurismo y el neoliberalismo son proyectos que han mostrado su fracaso, pero que son idearios, doctrinas que al menos merecen en el debate público sus expositores pues exhibirse como tales, ¿no? Me parece que la democracia admite esta pluralidad. Este libro no es para denunciar a las ideologías per se. Este libro es para denunciar no a la derecha como ideología, sino a la derecha mexicana como portadora de un sentido común que se ha construido fundamentalmente a través de mentiras deliberadas. Este libro tampoco se mete con creencias que para nosotros podrían ser pues no muy asequibles. Si nosotros hablamos con un conservador, con una conservadora, con un religioso, pues muchas de las cosas en las que cree, que son parte de la tradición católica o incluso de la superstición, del pensamiento mágico, pues podrán no parecernos, pero pues son creencias que se han arraigado en muchos años y que vienen de muy atrás y que bueno, pues tienen cierto asidero en la sociedad latinoamericana. Yo me refiero a mentiras que deliberadamente un grupo de gente sin ética se ha dispuesto a poner en el discurso público, para de ese modo tratar de contener un adversario. Y la mentira nunca es admisible en democracia. Si nosotros pensamos en una frase como una mentira que se repite 1000 veces se convierte en verdad, pues nuestro referente es el señor Joseph Goebbels, el propagandista de Hitler. Pero aquí tengo yo un par de frases que se las voy a dar y ustedes me dicen qué reacción les genera. Número 1. La verdad ya es irrelevante. ¿Cómo se parece a la frase de Goebbels? O mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. Otra frase que también se parece a la de Goebbels. Bueno, pues estas dos frases no son producto de algún loquito de X, sino que son dichas por Raimundo Riva Palacio, un director de un periódico capitalino, y que fue, por cierto, vocero de Salinas de Gortari, y el señor Carlos Alarraqui, que tiene un programa de televisión por internet. Bueno, entonces, este libro denuncia esas mentiras descaradas, esas mentiras que se dicen con el propósito de lastimar, de contener a la mala, de ensuciar el discurso público. Y pues la idea es denunciar que una buena parte de las posturas políticas de las derechas en México están basadas no en creencias esotéricas, sino en estas bajezas que, insisto, son inadmisibles en cualquier democracia. Quiero yo, por ejemplo, comentarles que, insisto, como aquí somos una bola de codos sucios resentidos que no tenemos capacidad crítica, pues nos creemos cualquier cosa que nos dice nuestro Mesías. Pero yo no sé cómo ustedes no pudieron creer algo tan factible, viable y lógico como que en 2006 López Obrador nos engañó a todos con que era austero y que tenía un departamento en Copilco. Eso es falso. En realidad él tenía una mansión en Las Lomas y todas las noches se iba allá a dormir.
yo no entiendo qué ventaja o qué comodidad podías sacar de eso, ¿no? O sea, si tenías que irte a las 12 de la noche a tu mansión de las Lomas y regresar a las 6 de la mañana a tu conferencia matutina como gobernante, pues ¿para qué tienes una mansión que nunca vas a usar más que para dormir? Bueno, a mí me parece eso algo absurdo e ilógico, pero es que yo soy una foca aplaudidora. Yo creo que la gente racional de las derechas, pues por supuesto que se tiene que creer esta muy documentada aseveración. Y vuelvo a lo mismo. ¿Saben quién dijo esta mentira? Insisto, no fue cualquier persona, fue el grupúsculo de ciberacosadores que se organizó desde la Secretaría de Gobernación de Vicente Fox y luego de Calderón. Mentiras pagadas con el erario, con dinero público, por millones. Bueno, entre otras también ahí nos decían que era buena idea envenenar a las personas que que estaban en el plantón de Reforma. De este tipo de inmundicias se expelían desde la Subsecretaría de Gobernación de Vicente Fox y después de Calderón. Bueno, para que hoy nos vengan a decir que López Obrador o Claudia Sheinbaum son autoritarios porque le dicen fifí a un periódico como Reforma. Bueno, insisto, y esto se hacía con cargo al erario. En este libro se va a encontrar una curaduría de las mentiras más graves que se han inventado en contra de López Obrador, su entorno, el movimiento que ha encabezado y Claudia Sheinbaum. Pero algunas de ellas son, algunas de ellas son tan graves que dan un grado de indignación tremendo. Pero otras son tan estrambóticas que a lo que mueven es a risa. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que a López Obrador le dio un infarto cerebral en 2020? Entonces, ¿no lo sabían? Bueno, pues ya lo saben, pero ya sé que son focas aplaudidoras y que no se van y su Mesías para ustedes es inmortal, entonces pues no me van a creer esta gran verdad revelada. Yo me imagino que entonces ahorita a partir de entonces López Obrador era un robot o se trajeron a este actor sueco que se parece mucho a él, que es Stellan Skarsgård, ¿no? Le han de haber pagado una lana para que viniera a suplantar a López Obrador porque el original está con un infarto cerebral y con la mitad del cuerpo paralizada. Insisto, ¿saben quién dijo eso? No fue de nuevo un apócrifo de internet. Bueno, no les voy a decir para que se animen a comprar el libro y encuentren encuentren a este personaje expuesto de cuerpo entero. Bueno, entonces este documento tiene esa intención, la de decir, hay mucha gente en el debate público que no merece la respetabilidad con la que se le trata porque su conducta ha sido sistemáticamente carente de ética. Todos aquí recordamos que en 2024, el año pasado, en un año electoral, en este programa de Leo Zuckerman que se llama La Hora de Opinar, salió un señor ahí con la nariz medio hinchada y enrojecida, supongo que por alguna ingesta indebida horas antes del programa. Bueno, yo no tengo nada contra los que bebemos alcohol, pues eso es una cosa pero uno no llega así a horas de trabajo, ¿verdad? Es algo que también hay que decir. Es muy incómodo que ahora uno de los primeros insultos, entre comillas, que se le dice a Calderón es, oye, es que eres un borracho. Digo, oye, pues eso no tiene nada de malo. Lo malo es que es un genocida, ¿no? El tipo debería estar agradecido que lo recuerdan como un borracho y no como el narcogenocida que es. Bueno, tenemos que encargarnos de eso. A ver, borrachos unidos, no dejemos que Calderón nos quite nuestro prestigio. Él pertenece al grupo de los genocidas, ¿no? de los borrachos, ¿no? También hay algo que decir, ¿no? Hitler y Bush eran abstemios y Jesús y Aristóteles bebieron vino hasta el último día de sus vidas. Yo nomás ahí la dejo. Pero bueno, volvamos a lo que nos trae la discusión, que es
Este señor se presenta a un programa de presunto análisis político y como que se confunde, como que no sabe bien dónde está y de pronto se siente como si estuviera en el cuarto de guerra de Xóchitl Gálvez y en un programa de televisión dice, bueno, si Xóchitl Gálvez quiere avanzar, quiere ganar, tiene que hacer guerra sucia, pero sucia en serio. Estoy hablando de Jorge Castañeda, quien dijo esto en un programa de televisión donde el análisis político se espera que contenga a gente dando su especialización y lo mejor de sí mismos y sus mejores argumentos. Y este sujeto confundido, pensando que está entre sus cuates panistas ahí dando consejos de campaña, diciendo esta atrocidad que es un postulado para tratar de violar los artículos 38, 39 del COFIPE. Bueno, y si nos echamos para atrás en la historia, nos damos cuenta que este sujeto no es un simple analista político, tuvo una alta responsabilidad en el Estado mexicano porque fue secretario de Relaciones Exteriores. Pero vamos a esta cuestión de las mentiras y de la falta de ética en el discurso público. Esto lo dijo en 2024. Hay que hacer guerra sucia, pero sucia en serio. Vámonos 20 años más atrás, en mayo de 2004, cuando este sujeto planteó cínica, abiertamente, que a López Obrador hay que detenerlo por la buena o por la mala o como sea. En el momento cuando se vivía el peor escenario de autoritarismo electoral en el siglo XXI mexicano, que fue el desafuero de López Obrador como jefe de gobierno. Esto es muy revelador. Al menos a Castañeda no lo podemos acusar de incongruente, ha sido un sujeto sin ética desde hace 20 años. Pero esto es a lo que voy. Este sujeto en 20 años ha tenido esta idea, se vale cometer bajezas y decir lo que nos venga en gana contra el adversario, sin importar las consecuencias. Y resulta que cuando gente como él tenía el poder, pues no solo se limitaron a decir mentiras, trataron de contener a la mala a un adversario político, usando facciosamente el aparato de justicia del Estado mexicano. Por Dios, el gobierno de Vicente Fox estuvo a punto de encarcelar a una persona inocente solo para contenerlo como adversario político. Y hoy nos dicen que lo más autoritario del mundo es una mañanera donde López Obrador le dice Lucas Alamán a Enrique Krause. Por favor, estamos en un momento crítico porque buena parte de este sentido común antidemocrático que ha construido la derecha partidista en México hoy tiene consecuencias. Al día de hoy no es menor el grupo de pseudoanalistas, periodistas, pseudoacadémicos que tergiversan conceptos para tratar de hacer una crítica inválida al actual gobierno o a este fenómeno llamado la 4T. Por supuesto que este libro no está en contra de la crítica ni de derechas ni de izquierdas contra el fenómeno llamado 4T. Al contrario, en democracia la crítica no solo es bienvenida, sino que es absolutamente necesaria, siempre y cuando esté basada en ideas y en hechos. Y por eso cuando las izquierdas altermundistas acusan que la 4T no ha hecho suficiente para investigar, por ejemplo, lo que ha ocurrido con defensores de territorio, claro que es una crítica válida. Es una crítica no solo válida, es algo que debería estar en la agenda pública. O cuando se ha criticado la manera en que en su momento, en 2018, no se procesó de la mejor manera el estado de muchos funcionarios medios o de base en el Estado mexicano, claro que es una crítica válida.
de derechas o de izquierdas, cuando la crítica viene desde la franqueza, desde las ideas y desde los hechos, es una crítica bienvenida. Pero cuando viene desde la deshonestidad o desde la ignorancia o desde la deliberada mentira, no tiene eso nada que hacer en democracia. A mí me parece muy preocupante que con base en estos lustros de mentiras y mentiras, hoy nos vengan a decir que, por ejemplo, la cuarta transformación es un proceso hacia el fascismo. Bueno, insisto, esto no lo dijo algún extraviado del Facebook, esto no nos llegó en una cadenita de WhatsApp, no. Son cosas que han dicho personajes como Javier Sicilia, quien comparó a López Obrador con Hitler, o el señor Mauricio Merino, o el señor Jacobo Dayan. Y uno dice, bueno, a ver, vamos a escuchar sus argumentos. O bueno, vamos a ver qué dicen, yo no llamaría argumentos a estas cosas. Y entonces resulta que vemos que el señor Jacobo Dayan se basa en una infografía mal hecha de internet de Humberto Eco, presuntamente, donde según nos relata los 11 rasgos del fascismo. Y son 11 vaguedades con las cuales se podría acusar de fascista hasta Piolín, el de las caricaturas, porque pues, son cosas tan abiertas y tan sin concreción que pues algo así como, no, pues señalar a un adversario es un rasgo fascista. Perdón, en democracia todo mundo, todo el tiempo está señalando a sus adversarios. El asunto está en que ese conflicto se procesa de manera democrática y los fascistas lo que hacen no es señalar al adversario, lo que hacen es eliminarlo o proscribirlo. Bueno, entonces, con base en una infografía mal hecha, porque son 11 rasgos generales, muy generales, este señor acusa que hay fascismo en México. Y, bueno, comete un error que ni siquiera debería ser admisible para los estudiantes de preparatoria o de secundaria, porque nosotros como académicos o como analistas tenemos la obligación de ir a las fuentes originales, y si eso hubiera hecho este señor, pues observaríamos que la fuente original de Humberto Eco no es una infografía de internet, desde luego, es un libro publicado en 1997 que se llama 5 escritos morales. Uno de ellos es un texto que se llama El fascismo eterno, y ahí no son 11, sino 14 los rasgos del fascismo, y la infografía y el señor Dayan omiten el más importante, que es que los fascistas suelen tener una visión jerárquica de la sociedad donde unos por naturaleza valen menos que otros, sea por razones de clase, de género, de etnia, color de piel, etc. Perdón, a la cuarta transformación se le puede acusar de muchas cosas y se le pueden criticar muchas cosas, pero es exactamente lo contrario a eso, porque la preocupación central ha estado en abatir la pobreza y en darle un encuadre de equidad a grupos históricamente excluidos. Entonces, a esa deshonestidad nos enfrentamos hoy los ciudadanos, porque esto, insisto, va más allá de derechas e izquierdas. Esto es algo que debe quedarnos muy en claro. A esta deshonestidad nos enfrentamos en estos tiempos, y parte de esta normalización de la deshonestidad está planteada en este libro, porque esta campaña no empezó en 2018. Ya ponía yo el ejemplo de Jorge Castañeda, pero resulta que eso de Castañeda no es una excepción, sino la regla en muchos operadores políticos que han estado en el poder desde hace mucho tiempo. Pues bueno, el punto de inflexión de las mentiras que se han dicho en contra de López Obrador, de las izquierdas partidistas y de Claudia Sheinbaum, pues está en la coyuntura de 2004, 2005 y 2006. Esa campaña de 2006, que se puede resumir en la frase haiga sido como haiga sido, es la que en su momento fue la campaña más cara de la historia, y que fue una campaña inédita en dos aspectos. Ojo, estamos hablando ya del año 2006, cuando se supone
transitamos a la democracia y habíamos dejado atrás el régimen autoritario mexicano. Pues ni en el régimen autoritario mexicano del siglo XX se hizo lo que sí ocurrió en 2006, que fue que por primera vez la mentira se hizo campaña oficial. Ojo, en el siglo XX, claro que el PRI hacía campañas de mentiras, claro que había persecución ideológica mentirosa y calumniadora contra muchos actores políticos, principalmente de las izquierdas, pero estas campañas solían hacerse o desde la clandestinidad, con libelos apócrifos, estilo el Móndrigo, que fue un panfleto que se confeccionó en 1968 desde la Secretaría de Gobernación para tratar de hacer ver a los estudiantes del movimiento como loquitos violentos supeditados a la Unión Soviética, o se limitaba a estar en la línea editorial de medios oficialistas. Pero siempre los priistas, los presidentes, gobernadores, eran lo suficientemente demagogos para no meterse tan abiertamente con la población. Eso es algo que el panismo y la coyuntura de 2004 y 2005 y 2006 rompió para siempre. Porque en 2006, por primera vez, tuvimos una campaña oficial de un partido basada explícitamente en violar el COFIPE, en los artículos 38, 39, 40 del COFIPE, que explícitamente prohíben las campañas sucias de difamación, fueron violados oficialmente por la campaña del partido en el poder. Ni el PRI había hecho eso. Y el otro elemento inédito fue que por primera vez en una competencia electoral, un grupo de terceros, de particulares, que por ley no podían meterse en la campaña electoral, hizo la campaña más cara hasta el momento, que fue la del Consejo Coordinador Empresarial. Campaña, desde luego, basada en mentiras, porque los spots del Consejo Coordinador Empresarial daban un mensaje ahí de no hay que cambiar de proyecto económico, pero a través de mamparas y de empresas fantasma y de membretes fantasma, también en medios y por internet, con dinero ilegal que debió haberse tramitado y auditado por la autoridad electoral, mandaban mentiras del estilo: López Obrador es como Hugo Chávez y está recibiendo armamento de Venezuela. De verdad, bueno, supongo que aquí hay gente muy joven que en 2006 eran unos niños, pero ¿quién de aquí recibió su fusil Kalashnikov para ir a defender a López Obrador en su triunfo de 2006? Bueno, yo sigo esperando mi fusil todavía, ¿no? Y esto también se publicó en la prensa. En marzo de 2006, el periódico La Crónica hizo esta acusación, que López Obrador estaba recibiendo financiamiento y armas desde Venezuela para defender, para imponerse en el poder. O sea, al mismo tiempo estaba haciendo una campaña electoral para ganar por la vía democrática y al mismo tiempo estaba recibiendo armas para armar una revolución. Bueno, ¿dónde quedaron esas armas? ¿Por qué no, ni siquiera se rompió un solo vidrio en 2006, ni siquiera en las protestas postelectorales? Bueno, esto lo único que nos debe llevar a colegir es que el periódico estaba abiertamente mintiendo. Y resulta que en marzo de 2008 el IFE publica un documento donde dice: después de 2 años de indagaciones, llegamos a la conclusión de que no hay el menor indicio de que López Obrador haya recibido financiamiento logístico, monetario, material o bélico de Venezuela. Todo fue una mentira. Pero ¿saben una cosa? Esa mentira fue explotada a tal grado que de marzo de 2006 a mayo de 2006 sí hubo un descenso en encuestas de parte de López Obrador con base en los spots donde el PAN lo comparaba con Hugo Chávez y donde se hacía esta acusación de que tenía su respaldo desde Venezuela.
Y aquí es la pregunta que uno se hace. ¿Se vale? ¿Se vale mentir así? ¿Se vale decir esas cosas solo porque en la guerra, en el amor y en la política todo se vale? Bueno, este libro es precisamente un texto de combate para decir no, no se vale. Y quien lo haga no solo no merece ganar, sino que merece perder respetabilidad en el debate público. Porque no conformes con haber hecho esta sandez en 2006, todavía en 2018 ahí tenemos al señor León Krause diciendo, no es Venezuela la que está financiando a López, es Rusia. Oye, Krause, ¿y me puedes dar tus argumentos? Sí, fíjate que John Ackerman colabora en Russia Today. Russia Today es el órgano de propaganda de Vladimir Putin. John Ackerman está casado con Irma Eréndira Sandoval. Irma Eréndira Sandoval fue propuesta por López Obrador como posible secretaria de la Función Pública si gana. Por lo tanto, Putin está detrás. Bueno, aquí tenemos dos cosas. O un macartista trasnochado delirante, o tenemos a un muy mal comediante que se debería dedicar a otra cosa porque ni siquiera le sale bien el chiste, ¿no? Porque su tontería de texto, más que un análisis político, nos recordaba a la canción de Chava Flores, ¿no? Yo soy amigo de la hermana de un señor que no vino a la fiesta. Bueno, eso es, insisto, estoy hablando de uno de los presuntos referentes del liberalismo realmente existente en México. Si ese es el nivel de esta gente, ¿cómo estarán sus politicastros, sus ideólogos, su relevo generacional? Es en serio una cosa preocupante. La crisis de los partidos de derecha hoy en México también atraviesa a sus ideólogos. Yo no los voy a llamar intelectuales, perdón. A estos panfletistas, catequistas, como querramos llamarlos, pero no son intelectuales. Estos personajes merecen un escarnio porque su conducta no es excepcional, es una regla, y operan tras bambalinas para hacer este tipo de acciones que ellos saben que son ilegítimas, pero que consideran que se vale hacerlas con tal de demeritar al adversario. Así como en 2006 estuvo esta campaña abiertamente violatoria del COFIPE, en 2018 tuvimos a la Operación Berlín. Y los gestores de la Operación Berlín no solo no recibieron sanción alguna, ahí siguen campantes, victimizados y con sus espacios en medios intactos. Yo les voy a contar una anécdota y con esto cierro para dar paso a un diálogo con el público. Cuando yo estaba en el estudio de la campaña de 2006, pues tuve la oportunidad de entrevistar a Antonio Solá, el asesor de Calderón. Y debo aquí aclarar que es un hombre con quien no tengo la menor cercanía ideológica, desde luego, pero reconozco que es un hombre que fue muy eficiente para cuando lo contacté, de inmediato me respondió y me dijo: te voy a contestar sin tapujos todas tus preguntas. Y efectivamente eso hizo. Y pues lo que hizo fue, a mí me sorprendió porque con mucha amabilidad y y muy buen carácter, me dijo: sí, Héctor, fíjate que en 2006 pasó esto, y yo le dije: oye, Antonio, ¿y tenían evidencia material de que había respaldo de Chávez a López Obrador cuando hicieron la campaña de que eso lo acusaba? Y él me dijo: no, por supuesto que no, pero Calderón estaba 20 puntos abajo. ¿De qué otro modo podíamos revertir eso? Y dije: bueno, pues sí, como que hablar del carisma de Calderón es imposible, así que nomás les quedó hablar mal del adversario. Este libro hace esta curaduría de mentiras precisamente porque el fin es tratar de decir: la mentira siempre va a ser antidemocrática. Todos podemos equivocarnos, todos podemos decir algo inexacto, pero una cosa muy distinta es mentir por
equivocación y otra mentir de manera deliberada. Este libro trata de exhibir a aquellos que mienten de manera deliberada porque lo único que logran ya no es ganar elecciones, como tristemente sí lo lograron de manera fraudulenta en 2006. Hoy la mentira pareciera que su único efecto es la de hacer que esta gente se autoengañe y se sienta menos tonta de lo que en realidad es, y también sirve para radicalizar a las derechas más sectarias, más agresivas de nuestro país. Y si no, observen cómo esta gente de Frena, que por cierto, por fortuna ya está muy marginal, está repitiendo las mismas tonterías que se han dicho desde hace años contra López Obrador y contra Claudia Sheinbaum. Bueno, el señor Gilberto Lozano dijo que Claudia Sheinbaum era una señora soviética. Ese es el nivel de este grupo al que van dirigidas estas mentiras y por eso es necesario poner un alto. Muchas gracias. Muchas No gracias, sé si- Héctor. Abrimos una ronda de preguntas y preguntas, ¿no? respuestas. Nosotros creo que también tenemos preparadas unas nosotros preguntitas formulamos unas, pero para el expositor, pero pues, antes, ustedes, por favor, ahora sí, todas las dudas que tengan, señalamientos, doctor? quejas, Sí. por favor, de una vez aprovechen. Bueno, mi duda sobre todo tiene que ver con una inquietud, vamos a decirlo, metodológica, porque es muy interesante el discurso de la mentira, pero sobre todo, bueno, en el caso mío que me interesa mucho cómo se estructura la derecha, ¿no? Toda esta radicalidad de la derecha. ¿Cómo podríamos entonces identificar estos límites entre la mentira y lo que podríamos decir una verdad empírica? Sobre todo cuando estamos haciendo un análisis del discurso político y todo eso que conlleva. Yo creo que es como también una parte fundamental de lo que veo que trata este libro. Más o menos ahí iría como mi pregunta. ¿Dejamos que hagan más o que conteste por una? Una por una, si gusten. Sí, está bien. Bien, bueno, es una pregunta muy buena y digo que es muy buena porque yo también me la hago. Entonces, creo que es una duda importante. ¿Hasta qué punto es parte de la libertad de expresión y de las cosas que son admisibles en una democracia y hasta qué punto hay manera de poner límites? Yo creo que yo sigo aquí una tesis de Wright Mills, el gran sociólogo estadounidense, quien decía, bueno, ¿qué hacemos ante los fascistas? ¿Qué hacemos ante los mentirosos? ¿Qué hacemos ante las derechas radicales y irracionales? Dice, bueno, hay quien como Eric Cantona sí dice que hay que golpearlos, ¿verdad? Y yo no estoy tan en desacuerdo, sobre todo cuando vemos esa espectacular patada con la que noqueó a un fascista, ¿no? Hace casi 30 años, de la cual todavía él se enorgullece y nos enorgullecemos. Pero bueno, ¿qué hacer ante este grupo? Lo mejor que se puede hacer es exhibirlos. Va a ser muy difícil que haya una censura previa o una manera de o crear un marco legal que de entrada te filtre las mentiras. Eso me parece que pues ya vimos en 2006 que no es viable, pero sí debe haber acciones para que los que mientan se hagan responsables de su mentira y no de una manera punitiva, sino ustedes piensen en qué pasaría si el derecho de réplica se solidificara y entonces si alguien publica un artículo lleno de mentiras, por ley se le tuviera que dar al calumniado el derecho de responder en los mismos términos y en el mismo espacio del medio que mintió, pues ya le bajaría, ¿no? De entrada, Latinus, por ejemplo, se quedaría sin contenido y tendría que estar todo el tiempo por ley emitiendo los desmentidos de la gente a la que calumnian. Entonces, pienso que lo que nos queda en una democracia es exhibir y exhibir y exhibir. Es una respuesta parcial porque es una pregunta que yo también me hago. Me gustaría que hubiera algo más sólido de mi parte, pero
Pero pues no, me parece que eso es un debate en este momento importantísimo y en construcción todavía, porque a diferencia de hace 30 años, 40 años, hoy ya tenemos espacios que inciden casi con el mismo peso que la televisión en el debate público, pero que no tienen ni juegan con las mismas reglas que la televisión, como son las redes sociodigitales y el Internet. Entonces estamos llenos de retos más que de respuestas, pero me parece que ese es uno de los temas fundamentales de nuestra era y pues de entrada yo sugiero que pues sí, hay que exhibirlos, ridiculizarlos, porque eso planteaba Mills. Dice, si tú ves un nazi, no te indignes, búrlate de él. Si tú ves un mentiroso de ultraderecha, no te enojes, búrlate de él. Bueno, esperemos que eso funcione para que también acordémonos que algo que distingue a las derechas más radicales es que son victimarios con discurso de víctimas. O sea, y no es poca cosa. Observemos a los nazis alemanes que estaban convencidos de que mientras estaban destruyendo a la comunidad judía, ellos eran las víctimas, sabrá Dios de qué. Hoy los Trumps están, o los incels que le dan vida a Trump, están convencidos de que ante las mujeres ellos son las víctimas. Observemos a Netanyahu llevando esto al extremo. Este personaje que ni siquiera es semita, que es Benjamín Milakovsky, que viene de Centro Europa, hoy dice que si lo critican es antisemitismo cuando él está asesinando a un pueblo semita. O sea, las derechas son esto, victimarios, las extremas derechas son esto, victimarios con discurso de víctimas. Y en lo que atañe al ámbito local en México, donde afortunadamente nuestras ultraderechas son marginales, que sean marginales no las hace irrelevantes, son marginales y pues cualquier cosa que se haga legalmente en contra de ellos, pues lo van a tomar como un agravio y ante sus séquitos se van a heroificar. Entonces tenemos que ir transitando muy, muy cautelosamente estos andurriales. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta que tenga? Muchas gracias. Yo quisiera preguntarte porque ahorita esta breve relatoría que nos hiciste de algunas de estas mentiras desde hace 20 años, unas mucho más recientes, recuerdan, y podríamos convocar tantas más que seguramente tú también aquí consignas. Y yo quisiera preguntarte por la contracara, ¿no? Porque lo interesante a mi modo de ver también es cómo en medio de toda esa basura informativa, ¿no? De esa lluvia constante a través de los grandes medios y demás, lo que me parece un fenómeno que también hay que observar y que me parece que es constante es pues la resistencia que generó un sector vastísimo de la sociedad mexicana ante esas mentiras y que tuvo efectos electorales pues notorios y evidentes, ¿no? Y entonces quisiera preguntarte por tu diagnóstico, tu mirada ante eso, o sea, ¿cómo le hicimos pues para aguantar esa hondanada de mentiras en medios que siguen teniendo una enorme influencia y como dices, y en esos otros cuyo registro posibilidad de construcción es aún más compleja, que son las redes sociodigitales, ¿no? Sí, gracias maestra por la pregunta. Sí, en 2018 digamos que fueron las benditas redes sociales, pero ¿qué pasaba en 2006 cuando no había tales redes sociodigitales? Sí hay que hacer un comentario porque esto es muy importante. Yo quisiera decirles, por ejemplo, que en el año de 2006 el mejor diagnóstico que se hizo sobre las elecciones, sobre un análisis en terreno con base en actas sobre las elecciones, fue de la siguiente manera. Mientras en los medios nos decía el 99% de las voces que la elección había sido límpida, que había sido, sí, cerrada, pero todo con base en lo esperable y que no había habido ninguna irregularidad, un ingeniero que había trabajado en el IFE, de nombre Pedro Antonio Martínez, se dedicó a revisar acta por acta lo que ocurrió
la noche del 2 de julio de 2006 y sus hallazgos declararon lo siguiente: claro que hubo fraude. Todas las irregularidades y las inconsistencias las inconsistencias son esperables en una elección, pero las irregularidades no. Las irregularidades sí se tienen que nulificar o revisar, y dice, y todas, absolutamente todas, son favorables a Calderón en un nivel donde basta un puñado de actas para que el número de irregularidades ahí sea superior a la diferencia con la que presuntamente Calderón ganó. Y esto fue un trabajo que una persona hizo por voluntad propia, por convicciones, y de manera muy rigurosa se puso a hacer este trabajo. Y el trabajo, pues, sí tuvo un alcance importante porque se publicó como libro. El libro se llama Las huellas del fraude. Pero ¿cuánto impacto mediático pudo tener en un momento donde había un cerco? Pues muy poco. Retomaron este libro, por ejemplo, autores como Lorenzo Meyer y como Julio Volvinic, pero evidentemente en Televisa, en las grandes noticiarios, de lo que se hablaba era de este libelo del señor Carlos Tello, que se llamaba 2 de julio, donde según él documentaba que no había habido fraude. ¿Con base en qué? Con base en presuntas encuestas y con base en una mentira que él mismo aceptó haber dicho. La anécdota está aquí en el libro, para seguir instándolos a que, a que lo lean. Pero es muy importante esto, la resistencia, que en este caso la resistencia significa ponderar la verdad, pues es algo que ha sido propio de la militancia del movimiento que encumbró a la presidencia López Obrador en 2018, y pues ha jugado un papel importante y ya más protagónico a partir de la incidencia de redes sociodigitales. Pero también este libro busca darle un homenaje a aquellos que hicieron este trabajo antes, cuando había menos alcance, había menos impacto, y van a encontrar aquí algunos nombres. Por ejemplo, yo cito aquí el trabajo de Pedro Antonio Martínez. Entonces, y también aprovecho esta pregunta para decir, este libro es una curaduría no solo de mentiras, sino que se pone a la mentira, y yo trato de exhibir al mentiroso con nombre y apellido, al medio donde mintió y el respectivo desmentido. Y pues todos estos desmentidos están hechos con base en toda esta gente, todas estas voces confiables que ponen su prestigio y su rigor por delante para decirnos, a ver, no, aquí están estos datos documentados, estos datos verificados que nos dicen que lo que están diciendo en medios es una mentira. Entonces, pues sí ha sido una constante en las izquierdas movilizadas en México, ante todo tratar de difundir la versión documentada. Yo no voy a usar la frase que dice López Obrador de los otros datos. Yo creo que más bien son los datos documentados, los datos demostrables, los datos verificables. Entonces, esa sí ha sido una de las piernas del movimiento, estar difundiendo siempre esta otra versión, y pues los números nos fueron dando cuenta de que esto poco a poco sí fue imperando. Y siempre el mayor desmentido va a estar pues en la realidad. Yo sí considero que la ciudadanía mexicana, por intuición si se quiere, pero no es tan fácil ya de engañar. Por lo siguiente, si tú tienes a una serie de pseudoanalistas que llevan literalmente 21 años diciéndonos que si López Obrador gana o Morena gana o la Cuarta Transformación gana las urnas, el dólar se va a ir a 40 pesos, y resulta que López Obrador gana y el dólar no se va a 40 pesos, sino que por el contrario el peso se aprecia, pues la gente va a decir, a ver, no, ya, a mí ya no me tomas el pelo. Y pues la credibilidad que en algún momento llegaste a tener ante mí, hoy ante la luz de los hechos, pues ya queda
nulificada. Entonces, creo que buena parte de que la situación esté hoy así, en que esta gente haya perdido credibilidad, tiene que ver con que una de las piernas de las izquierdas movilizadas siempre ha sido esta información documentada como bandera, y también que nos ayuda mucho que del otro lado persista esta obtusa necedad de seguir mintiendo. Creo que, insisto, ya lo hacen más para ellos dotarse de tranquilidad y decir, ay no, pues ¿cómo me voy a equivocar? La realidad se equivoca y yo no. En Facebook nos están haciendo una pregunta, entonces... ¿Por qué por qué el morbo o las mentiras son tan buscadas por la ciudadanía para criticar o legitimar? ¿Y qué otras estrategias pueden o podrían usar los políticos y sus equipos para buscar esa aprobación o desaprobación que no sean las mentiras? Bueno, esa es otra muy buena pregunta, porque también me la hago. Entonces, es que el fin de la mentira en política es traficar con las emociones para que los emisores obtengan algún logro inmediato, que en algunos casos puede ser ganar una elección o salirse con la suya en alguna coyuntura. Entonces, pues básicamente es eso, jugar con el estrato emocional de la ciudadanía para lograr un fin. También este libro es en buena medida un intento de decir, a ver, basta, no es legítimo que se trafique con la confianza que ciertos sectores tienen en ciertos ideólogos que aparecen en medios. Es una manera de decir, a ver, no se vale, les han tomado el pelo, no dejen que les tomen más el pelo. Entonces, si hubiera más estrategias, yo creo que la mentira es pues consustancial al debate político, es consustancial a la vida humana, pero insisto, la inexactitud, la equivocación, pues es algo en lo que todos podemos incurrir, pero la mentira deliberada sí debe tener una sanción social. Sí debe el mentiroso hacerse responsable, y una manera de hacerse responsable es pues que pierda prestigio, que pierda respetabilidad y que pues la ciudadanía se interese ya cada vez menos en el morbo de aquel que quiere traficar con emociones y se interese más por aquellos que, desde la perspectiva que sea, pero se comprometan a poner los datos, los hechos y las ideas por delante. Okay, gracias. Y... ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto, un placer poder escucharte, Alejandro. Me quedaba pensando en esta situación que tú comentas y que nosotros estudiamos mucho dentro de la carrera, que es la situación de la propaganda, que de hecho yo creo que ya ha cambiado ese nivel de propaganda. Ahora estamos en discursos de odio, discursos reaccionarios, ¿no? La narrativa ya ha traspasado estas situaciones y me recuerda mucho a lo que escribió George Orwell en su novela de 1984, ¿no? Toda esta situación de vivir en una mentira que es reproducida por el mismo sistema, ¿no? Y en este sentido, muchos maestros de nuestra carrera nos han dicho en algún momento que ser periodista en este plano de este país, pues es un riesgo, ¿no? Más que nada. Y me acuerdo muchos periodistas de repente por ahí, buenos periodistas, claro. Y en este sentido, tengo 3 preguntas para ti. La primera tiene que ver con esta cuestión. Si en algún momento tú tuviste que recurrir a esta parte de autocensurarte, o sea, decir, bueno, de esto tal vez no puedo hablar porque después me van a empezar a perseguir, a señalar, voy a ser parte de estas miradas, ¿no? De que no me vea bien yo. La segunda tiene que ver con la cuestión del desempeño del presidente. Si crees que realmente él fue o ha sido un peligro para México, ¿no? Tu opinión me interesa ahí porque es el título del libro, ¿no? Por esa parte. Y la última tiene que ver con qué te gustaría a ti que te preguntaran más seguido. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Ya me voy a llevar una buena reflexión con esa última porque yo creo que ¿quieres una chela? No, no es cierto. En el primer caso sobre la autocensura, en el sentido ideológico, no. O sea,
Si hay algún planteamiento político que yo haya sentido que tengo que contener por sus posibles efectos, no. Afortunadamente las plataformas donde he expuesto mi trabajo han sido libérrimas y se me permite eso. Y con respecto a mi propia autocensura, pues bueno, creo que solo ciertas malas palabras que sí son de demasiado mal gusto, pero que muchas veces sí parecen merecérselas a aquellas personas a quienes irían dirigidas. Pero yo creo que más que autocensura, porque desde luego siempre tenemos nosotros, decía este filósofo del lenguaje, Olivier Reboul, que nunca en la política decimos transparentemente lo que pensamos. Pero resulta que para vivir en cualquier sociedad, si nosotros fuéramos por la vida con los demás, con la posibilidad de que lean nuestros pensamientos, pues no habría sociedad posible, ¿no? Porque muchas veces lo que pensamos no necesariamente es algo que podemos decir y no necesariamente es algo que creamos. Digo, todos tenemos hermanos y hermanas con los que nos hemos peleado y a veces, si aquí mi hermana presente, si yo pudiera leer lo que ella piensa de mí cuando estamos peleando, pues ya ni le hablaría, ¿verdad? Pero afortunadamente parte de la socialización está en que pues nosotros, con base en nuestros principios, nuestros afectos, nuestra ética, pues nos ponemos ciertos límites. Creo que aquí el límite que todos deberíamos tener es simplemente el hecho de que lo que propongamos, lo que digamos, sí tenga cierta correspondencia con los hechos. Porque hay una parte en el libro donde yo digo, parte de la diversidad ideológica está en darle diferentes interpretaciones a los mismos hechos. Pero aquí lo que se ataca es no esa divergencia de interpretaciones sobre mismos hechos, sino a hechos que nunca existieron. Porque cuando nos dicen, no, pues es que López Obrador es un autoritario porque quemó pozos petroleros, dices, bueno, cuando tú te enteras de que nunca quemó pozos petroleros, tu acusación de autoritarismo necesariamente tiene que anularse o matizarse. Pero resulta que no pasa eso. Entonces yo creo que los límites que tenemos que ponernos tienen que ver con esa correspondencia con los hechos. La segunda era sobre si López Obrador fue un peligro para México. Yo vuelvo a la anécdota con Antonio Solá, donde yo le preguntaba, bueno, y al final, ¿quién creó esta frase? ¿No? Y él me dijo, no, pues sí, fui yo, fue Antonio Solá. Y años después, él mismo dijo, yo creo que López Obrador ya no es un peligro para México. Esto lo dijo en 2012. Entonces, yo creo que fue una frase que sintetiza muy bien la manera en la que las derechas en México entienden el conflicto político. Para ellos, el adversario es un ser eliminable. No es... las derechas no ven al adversario como un rival al cual competirle legítima y legalmente, como debe ser en una democracia. Si en una democracia alguien no te simpatiza, pues lo que haces es competirle a la buena. Lo que esta frase reseña es que ellos ven al adversario como una cosa que hay que extirpar. Si esto fuera fútbol, la metáfora que me gusta decir es que es como si el técnico metiera a jugadores, si fuera un equipo de las derechas, dices, está metiendo jugadores no para que traten de meterle goles legales al equipo, sino tratan de meter jugadores para que pateen, para que hagan faltas, para que jalen de la playera, para que metan la mano, y pues eso no se vale. Entonces, a eso evoca la cuestión del peligro para México, y personalmente yo creo que a la luz de los hechos, de 2018 a 2024, pues el gobierno de López Obrador tiene muchos más claros que contraluces, y me parece que los 9 millones de pobres menos es algo que valida el discurso con el cual actúa en la vida pública desde hace 30 años, que es el de por el bien de todos, primero los pobres.
Y sobre qué pregunta me gustaría que me hicieran más, pues es una buena pregunta porque nunca me lo había planteado. Y quizá tendría que ver con el pasado reciente de México, porque me parece muy importante que se debata lo que ha ocurrido en el último sexenio anterior, de 2018 a 2024. Pero creo que para encontrar explicaciones de lo que está pasando hoy, necesariamente tenemos que mirar en los últimos 6 lustros de vida pública. Pongo un ejemplo breve y con esto cierro. El día de ayer en el periódico La Jornada se publica como primera plana que se está reformando para la ley para que Comisión Federal de Electricidad y Pemex recuperen la soberanía. Y entonces uno se podría decir, bueno, esto es una buena decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum que acaba de tomar. Y no, la respuesta está en el movimiento en favor de la soberanía nacional que se dio desde 2008. Me parece que las raíces de esta decisión datan desde aquel momento, aquella coyuntura. Entonces, pues yo creo que sí vale la pena que se pregunte más sobre esta parte previa. ¿Qué pasó de 2000 a 2018 que nos puede dar claves para entender lo que pasa hoy? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo tengo una duda en el contexto de lo que nombras y de lo que nos ha tocado ver en las campañas. Casi siempre los que creaban el contenido, las estrategias, se mantenían tras telones. Es la primera vez que se suben al ring político los publicistas primero, ¿no? Alarraqui, Solá y demás, dan la cara, ellos se ponen a nombrar lo que quieren y luego se suben otros personajes que se autonombran intelectuales. Denis Dresser y una serie de personas se suben a defender esa postura de la que estás hablando. ¿Qué pasa ahora con este contexto de lo intelectual? ¿Qué pasa ahora con este contexto de lo académico? Lo trastocan, lo manosean, lo avientan en los medios, sacan desplegados donde intelectuales a favor de Xóchitl Gálvez. Consuelo Sáizar convence a un buen de gente para que firmen y digan artistas a favor de Xóchitl Gálvez. Muchos se subieron al ring. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué va a pasar? Porque justo ahora he oído del otro lado, con la gente común, que ahora hay como un vituperio sobre el intelectual, ¿no? Que justo yo digo, estoy haciendo una maestría, ya va a estar a favor de Xóchitl Gálvez. ¿Qué pasó ahora? ¿Cuál es ahora esa imagen y ese imaginario? ¿Qué va a suceder con esta cosa del intelectual? ¿Tú qué piensas? Pues es una muy buena pregunta. De entrada yo diría que todos somos seres políticos, todos, y todos tenemos alguna postura política. El creer que no tienes postura política es una postura política a favor de las inercias más conservadoras. Entonces, yo creo que lo que ocurrió de 2018 para acá fue que se evidenciaron muchas figuras del debate público, autonombrados intelectuales, que yo tendría muchas reservas para nombrar a muchos de ellos así. Ojo, no, porque hay un debate sobre qué significa la palabra intelectual, ¿no? Que su origen está en el caso Dreyfus en Francia con Émile Zola, que era una manera de decir, a ver, la gente de las labores artísticas, de las labores de los escritores, los especialistas, gente con esta cierta preeminencia de inteligencia o algo así, tomaba una postura política, que en ese momento fue la de defender a un soldado que estaba acusado injustamente. Entonces, tiene que ver con eso, con tomar una postura política. Me parece que pues, la labor del intelectual es esa, ¿no? Tratar de orientar, tratar de exponer sus ideas en el terreno de lo político o de lo social, que no deja de ser político. Yo creo que lo que pasó fue que 2018 para acá lo que ocurrió fue que pues, estos ideólogos
se exhibieron mucho más partidistas de lo que siempre ellos mismos se habían creído. Porque al igual que en política existían los tecnócratas que creían estar más allá de cualquier ideología y que con base en la técnica tomaban decisiones descontaminadas de cualquier impulso ideológico, pues también generamos una capa de estos ideólogos asépticos que se creían más allá del bien y del mal, y como iluminados ellos nos decían que era lo correcto porque no tenían ningún compromiso. Yo creo que más bien López Obrador, si algo hizo, fue exhibir que sí tenían un gran compromiso con su propio narcisismo, y pues los resultados están ahí. Yo sí creo muy grave y muy preocupante que estos intelectuales de las derechas tengan ese papel tan preeminente ahora, porque se están equivocando todos. Hay que recordarlo, la alianza PRI-PAN-PRD es producto de una justificación y de un pedido que hicieron estos intelectuales que firmaron el desplegado de julio de 2020 de la deriva autoritaria. Y los que estaban pugnando por esto principalmente fueron Roger Bartra y Francisco Valdés Ugalde. Y cuando les preguntaban a ambos cuáles son los elementos para consignar que hay una deriva autoritaria, pongo un ejemplo muy breve, se le preguntó a Francisco Valdés Ugalde, oiga, ¿y por qué hay una deriva autoritaria? Se le preguntó en Los Periodistas con Álvaro Delgado y Alejandro Páez. Ah, pues porque hay mucha censura. Y dicen los periodistas, ¿nos puede dar un ejemplo de algún periodista censurado en la actualidad? Oh, Carlos Loret. Y entonces le dicen, oiga, pero hoy mismo Carlos Loret publicó un artículo donde decía que pues no, que no había tenido ninguna cortapisa de parte del actual gobierno. Ah, mira, no lo sabía. Y después Valdés Ugalde dice, es que es un gran gesto de autoritarismo que no sepamos cuánto gasta el gobierno federal en comunicación social en medios. Y entonces los periodistas se quedan viendo extrañados y dicen, oiga doctor, pero es que eso es público desde hace tanto tiempo y mire los últimos números, aquí están. Ah, miren, no sabía. Si no sabes, no hablas. Y menos aún acusas cosas tan sensibles y tan graves cuando no tienes los elementos. Hablar de una deriva autoritaria es algo grave, no es cualquier cosa. Que lo hagas mal no solamente es una deshonestidad intelectual, sino que es una falta de respeto a la gente que sí padece autoritarismo. Entonces, estos intelectuales, yo creo que muchos de ellos se rebelaron no solo como militantes partidistas sin credencial, sino como gente que está dispuesta a creer cualquier cosa con tal de manifestar con tal de confirmar sus creencias. Y eso es algo que precisamente es contrario a la crítica, porque la crítica se critica a sí misma. Y es, bueno, si mis creencias, si mis ideas no compaginan con los hechos, soy yo quien tiene que reformularse sus ideas. No tengo yo que reformularme los hechos para que se encajen a mi idea previa. Y eso tristemente es lo que han hecho muchos de ellos. Creo que parte del desprecio que sienten por López Obrador también tiene que ver con eso, que López Obrador y Claudia Sheinbaum y la Cuarta Transformación en general, lo que ha hecho hasta el momento es ponerle una escalera a los de abajo y ponerle un espejo a muchos de los de arriba. Y es natural que estén enojados porque no les gustó nada lo que ahí vieron. En el libro tú sostienes que las noticias falsas no son inocentes, porque argumentas después, porque atentan contra la democracia. Y además estamos insertos en un contexto en donde las mentiras son el eje de sentido común de movimientos peligrosos. En este contexto también, ¿qué responder cuando, por ejemplo, yo lo he escuchado en la academia, ¿no? Que desde la academia se hace un cuestionamiento, ¿no? ¿Qué responder a quienes sostienen, por ejemplo, que las mañaneras fueron un espacio desde el cual se difundieron también noticias falsas?
Bien, sí, esa es una pregunta importante. Bueno, hay por ahí un estudio de este señor Espino, me parece, un tipo que publica en Letras Libres y que me parece fue asesor de de Fox o algo así. Eh, que se supone hacen un compendio de mentiras que se dijeron en las mañaneras y algunas de ellas yo no he tenido oportunidad de ver el trabajo, pero muchas veces son cosas que pues ¿cómo decirlo? No es algo por ejemplo, cuando López Obrador dice, queremos un sistema de salud como el de Dinamarca, dices, bueno, pues los datos quizá no revelen que estamos como Dinamarca, pero una cosa es decir, tenemos un sistema mejor que el de Dinamarca y otra es, pues, queremos en algún momento tener. Entonces, claro que es algún gesto de discurso retórico demasiado, incluso si se quiere demagógico de López Obrador, pero no podemos decir que es exactamente una mentira deliberada para tratar de hacer daño. Y entonces esa es la distinción que yo haría. Eh, cuando tú dices algo en términos retóricos para tratar de justificar el trabajo que estás haciendo, pues bueno, siempre va a haber este tipo de figuras que pueden ser indeseables, pueden incluso parecer demagógicas, pero pues que son parte del discurso político legítimo. Otra cosa muy distinta es que te reúnas en un cuarto de guerra a decir cuánto dinero vamos a invertir para inventar que López Obrador tiene una mansión en la Toscana, ¿no? Entonces, me parece que yo pondría todas estas cosas que ha dicho López Obrador y que también puede decir Claudia Sheinbaum en el terreno de lo debatible, pero no en el terreno de las mentiras deliberadas que sí merecen un cerco sanitario ideológico en el debate público. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por allá? Ok. No sé si otras 2 preguntas máximo ya para también ir cerrando. Hola, ¿qué tal? A mí me gustaría preguntarte, ¿cuáles serían los 3 medios de comunicación que tú nos recomendarías consumir o los que tú consumes? ¿Por morbo o por No, no, no. o de verdad? Vamos a ver, sí, justo, es genuina mi pregunta. No, está muy bien. Bueno, es que sí aclaro que hay un dejo de masoquismo de mi parte cuando yo redactaba estas líneas. Dije, bueno, ¿qué hago viendo Atypical? ¿Qué hago leyendo las columnas de Guillermo Sheridan? ¿O qué? Bueno, ese sí no lo compré. Afortunadamente me llegó el pirata en WhatsApp, que también eso nos dice que había dinero detrás para tratar de difundir eso y que tuviera mayor impacto. Como en su momento en 2006, vean cómo hay una constante. En 2006 el periódico La Crónica estaba en crisis financiera y sin embargo ha sido la única vez que este periódico sacó una versión mini como de bolsillo, así como un tríptico, que eran las noticias más importantes del periódico, y gratuitamente, así como el Publímetro, se empezó a repartir en estaciones del metro concurridas. No que estaban en crisis, pero bueno, y bueno, si tú veías el panfleto, eran las peores noticias en contra de López Obrador como candidato en ese momento. Yo soy de los que piensan que debemos escuchar y leer la mayor parte de las voces porque pues así uno se forma un criterio plural y logras detectar a los mentirosos, porque tristemente va a ser necesario leer a los mentirosos para pues, conocer al adversario. Aunque por confiabilidad, yo soy asiduo desde luego, los medios donde tengo la fortuna de colaborar, que son La Jornada y Sin embargo, donde hay mucha pluralidad. Las mejores críticas a López Obrador desde las izquierdas
se han publicado en el periódico La Jornada. Y las críticas que se han hecho ahí, algunas de ellas muy fuertes, han estado ahí. Y todavía hay quien acusa al periódico de ser el palero del gobierno, qué sé yo. Bueno, entonces yo soy un consumidor que confía en medios como La Jornada, como Sin Embargo, y en muchos medios digitales, ¿no? Está Pie de Página, está Rompeviento, pero yo sí insistiría en que pues también, aunque no nos guste, hay que echarle una mirada al Reforma, al Universal, y incluso a Televisa. TV Azteca sí, no, ahí sí se requiere demasiado hígado, no es, o sea, Atypical por lo menos es humor involuntario, ¿no? O sea, uno ve cómo está este señor haciendo berrinche y hay un placer malsano de ver eso, o de ver cómo el vecino le pone música a todo volumen para todo. Y uno dice, ¿quién le invita una cerveza a este héroe? ¿No? Así como que, bueno, entonces, medios que se pintan como serios y que no lo son tanto, pues de todos modos tenemos que echarles un ojo. Pero yo lo pondría así, como que unos medios uno los ve porque confías en su veracidad y en la credibilidad que se han ganado, y otros los ves por la necesaria situación de conocer cómo piensa el adversario o por razones de pluralidad, ¿no? Hay veces que desde los críticos con honestidad uno puede encontrar cuestiones que te hacen reflexionar sobre tus propias posturas, y eso en democracia también es muy sano. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Nuevamente, es que sí me parece muy interesante esa parte que comentas de varios puntos sobre la cuestión de el derecho de réplica, ¿no? Por ejemplo, hace rato me acordaba de esta parte de darle a alguien ese derecho para poder defenderse, pero mi pregunta sería, en los casos que tuviste de estas situaciones de mentiras, de calumnias, que básicamente es eso, ¿hubo alguna sanción? ¿Hubo alguna situación donde se sancionara? Bueno, y se deriva varias cuestiones de ahí, ¿no? Si en alguna parte dentro de la cuestión jurídica se tiene considerado, aparte del derecho de réplica, la cuestión de sancionar este tipo de calumnias, ¿no? O sea, si hubo algún caso, lo que documentaste, ¿viste? Si hay una situación jurídica donde se sancionan las calumnias, y la otra sería cómo se debería sancionar de acuerdo a lo mejor con otros países, con lo que ha pasado y esta situación internacional, si ha habido sanciones respecto a estas calumnias que se han hecho de personas, ¿no? Bien, sí, es que desde hace relativamente poco tiempo, no recuerdo exactamente en qué año, los delitos contra el honor dejaron de ser elementos punibles penalmente. Entonces ya todo eso se quedó fuera de esa circunstancia. Yo creo que la dificultad hoy está en eso, en que escudados en la libertad de expresión, muchos pueden hacer este tipo de cosas sin recibir ninguna sanción. Yo soy de los que apelan a que sí debe haber una sanción, y esta debe de ser social. Es decir, que a mí me parece, por ejemplo, que lo más que se puede hacer en el terreno de la discusión pública ante la calumnia es el derecho de réplica, que en México no se ejerce como se debería. Porque me viene a la mente, por ejemplo, en 2007 se publicó un artículo difamador del señor Jaime Sánchez Uzarrey en contra de Raúl Trejo del Abre, que no es precisamente un izquierdista de ningún tipo. Al contrario, me parece que fue un pleito intrafamiliar ahí entre las derechas. Y se publicó en el periódico Reforma este artículo, y Trejo del Arbre quiso publicar su réplica, a la cual tenía derecho, y el periódico no la publicó. Entonces, aunque haya habido este avance de que el derecho de réplica se haya estructurado mejor, pues de todos modos hay medios y hay espacios que se sienten con la impunidad de no cumplir
con ello. Entonces, ante ese panorama sombrío, pues lo que nos queda es que haya sanción social, que haya señalización contra los mentirosos, que ellos vean que sus mentiras tienen consecuencias, aunque la consecuencia sea que alguien los incomode con una pregunta, que alguien los increpe en algún espacio mediático. Hoy muchos de ellos tienen redes sociodigitales, así que es más fácil hacerles el escarnio y de ese modo, pues tratar de ir contrarrestando esta inercia que tiene que ver con la añeja impunidad con la que han jugado siempre las derechas. Pues muchísimas gracias, Héctor. No sé si quieras agregar alguna otra cuestión. Nosotros, por nuestra parte, nada más agradecer, reiterar el agradecimiento por la disponibilidad de venir acá hasta el sur de la Ciudad de México a presentar tu libro. Por cierto, tenemos ejemplares a la venta. Quien guste adquirir alguno, acérquese con nosotros, por favor. Y pues nada, agradecer mucho tu presencia, Héctor. Muchas gracias. Solo cerraría agradeciendo su presencia aquí. Estoy muy honrado de estar en la UAM Xochimilco con nuestros invitados y con quien organizó este evento. Muy, muy agradecido me quedo. Muchísimas gracias. Y bueno, pues la coordinación, pues le mando, una constancia por su participación con nosotros, por haber aceptado venir a presentar su libro y pues... Muchas gracias, Héctor. Gracias. La verdad es que todo esto fue más por iniciativa de mi camarada que mía, en realidad. Entonces aquí está también la presencia de él. Muchas gracias por su atención y por haber venido. La coordinación de... Muy bien, muy bien. La coordinación de la maestría en comunicación y política. Mi compañero. Somos politólogos los dos. Saludos, doctora. ¿250, verdad?